Hola a todo el mundo. Empezamos con derivadas. ¿Qué son las derivadas? Bueno, aparte de qué son, va a ser una de las cosas más útiles y más importantes, no solo para el año que viene, sino para cualquiera que estudie carreras de ciencias, que espero que seáis todos, ¿vale? Esto va a ser tan común y tan repetido y tan habitual como sumar y como restar, ¿vale? Entonces, empezamos con la definición. La derivada, el concepto de derivada, se refiere a un punto concreto de la función. A estudiar la derivada en un punto. Aquí tenemos la curva, la función, el punto y la función en el punto, ¿vale? Bueno, pues la derivada es un límite. Este límite de aquí tan horroroso. Dice el límite cuando x tiende a a, cuando se acerca a por delante y por detrás, de f de x menos a partido x menos a. ¿Y esto qué es lo que es? F de x menos a son diferencias pequeñas de la variable dependiente. Y x menos a serían diferencias pequeñas de la variable independiente. Bueno, pues ese límite estudia, se acerca, o acerca el paso al límite de la proporción entre esas diferencias de la y y esas diferencias de la x. O sea, estudia el comportamiento de cómo va cambiando la función en diferencias pequeñas de a y de f de a. ¿Vale? Entonces, se puede estudiar cómo cambia de rápido, si va más rápido, si va más lento, si la inclinación de la curva es mayor o menor, ¿vale? Todas esas propiedades se verán luego cuando ya se sepa derivar en sí mismo, ¿no? Pero la derivada es un límite. Un límite que también se puede poner así de feo. Que parece más feo, pero es infinitamente más útil para su cálculo. Aunque ya digo que el cálculo no lo vamos a ver. ¿Qué es esta h? Esta h es x menos a. Esas pequeñas diferencias a las que yo me refería. Por adelante y por atrás, positiva y negativa. Y esto sería el f de a más h. Como ya he dicho, un poco feo y un poco rápido, pero quiero que se entienda la idea. Entonces, la derivada estudia la proporción de esas diferencias. Cómo cambia la función en las cercanías de a, ¿vale? Y la interpretación geométrica de la derivada sería la pendiente de la recta tangente en ese punto. Para cualquier punto de una curva hay una única recta tangente que la toca, que le da un pequeño roce, un pequeño besito en el punto, solamente uno. Bueno, pues la derivada es la pendiente de esa recta tangente. El número que sale, porque la derivada es un número, ¿vale? Esa es la definición de derivada. Vamos a hacer un ejemplo rapidísimo para que no nos suene tan marciana la idea de definición de derivada, ¿vale? Tenemos la función x cuadrado, facilísima. Y queremos calcular la derivada en el punto 3. En 3 la función x cuadrado vale 9, ¿no? Derivada en 3. Pues nos vamos a hacer el límite. Aquí tenemos la definición del límite. Con la a. Bueno, pues donde veamos una a metemos un 3. Vamos a calcular la derivada en el punto 3. Derivada de f de x en 3, que se señala con la pestañita esta, ¿vale? Cuando derivamos ponemos la pestaña, que se me ha olvidado decirlo antes. El límite cuando h tiende a 0 de f de 3 más h menos f de 3 partido h. Muy bien. Vamos a poner cada cosa en su sitio. ¿Cuánto es f de 3 más h? La función era al cuadrado, ¿no? Pues 3 más h al cuadrado. Menos f de 3. ¿Cuánto es f de 3? 9. Y aquí partido h. Si sustituimos el h, aquí le metemos un 0, esto sería 9 menos 9 partido 0, y tenemos 0 partido 0, que es una pedazo de indeterminación. Este límite hay que determinarlo, a ver lo que sale. Seguimos haciendo el límite. Vamos a desarrollar el cuadrado. Depende de cómo sea la función, la definición de derivada es muchísimo más difícil, ¿vale? Entonces sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo más doble producto del primero por el segundo. Y el menos 9 este que no se nos olvide. Y abajo el h. ¿Verdad que sí? Este 9 con este 9 se larga. Esto sigue indeterminado si le metemos el 0. Pero ahora sí se puede factorizar un poco. Esta h va afuera, esto sería h más 6 y aquí partido h. Fuera y fuera. Sustituimos el 0 y ¿a dónde va el límite? A 6. La derivada de la función x cuadrado en 3 da
El número 6. Geométricamente, ¿cuál es la interpretación? Que esta pendiente, fijaros que es una pendiente bastante fuerte, vale 6. Tiene crecimiento 6 y esa recta tiene pendiente 6. Parece que sí lo tiene, ¿verdad? Bueno, pues así se deriva por la definición. Pero ahora vamos a lo fácil, a cómo derivamos con las reglas de derivación y con la derivada de las funciones elementales, que va a ser muchísimo más tragable, ¿vale? Las derivadas también son funciones que cambian el valor del dominio de la función original por su derivada en ese valor. Son funciones con la pestañita, significa la derivada de R en R, que cambian la X por la derivada de X. Entonces, la función derivada va calculando todas las derivadas, o mejor dicho, la derivada en todos los puntos de la función original. Es una función en sí misma que deriva, como su propio nombre indica, deriva de la primera función, de la f. Entonces podemos calcular una primera derivada. Esa función, a su vez, también se puede derivar. Sería segunda derivada, dos pestañitas. Tercera derivada, cuarta, con números romanos, para que nos familiaricemos con la notación. Podemos calcular absolutamente todas las derivadas, si se pueden derivar, que eso ya se verá, hasta la derivada enésima, derivada de orden indeterminado. Cosa importante de notación. Y ahora, la derivada no solamente se refiere a un punto, podemos calcular derivadas de funciones, que a su vez son otras funciones. Y ahora vamos con ello. Vamos al lío. Vamos a saber cómo se derivan las funciones elementales, de las que se originan absolutamente todas. Cuando se suman, se restan, se multiplican, se componen, salen absolutamente todas de las funciones elementales, ¿vale? Entonces, esto es lo más importante. Esto hay que saberoslo como vuestro nombre, vuestro apellido y el de vuestros padres. ¿Ok? Derivada de la función constante. Si tenemos una función constante, su derivada es 0. Da igual el número real que sea. Esta acá es un número real. Si nosotros tenemos la función 2, su derivada es 0. Y si tenemos la función 2.000.001, su derivada es 0. Un número, una función solamente numérica, deriva a 0. La función de identidad. La función de identidad es la que cambia la variable independiente por el mismo número. Esta deriva a 1. Así de sencillo por ahora. Esta de aquí, función polinómica o monómica, mejor dicho. Tenemos una variable elevado a un exponente. Esta n es un exponente. Y cuidado, es un exponente que no tiene por qué ser natural solamente. Ahora lo veremos. Su derivada es el exponente para adelante multiplicando y la variable pierde un grado. Esta es la derivada más importante de todas, con diferencia absoluta y bestial. La que más se utiliza. Supongamos que tenemos la función x cuadrado. Bueno, pues, perdón, la función. La derivada de la función x cuadrado es el 2 para adelante, la x pierde un grado, sería grado 1 no se pone. X cuadrado deriva a 2x. ¿Os acordáis de la definición que hice antes con x cuadrado? La derivada en 3. Fijaros, esta es su función derivada. ¿Verdad que sí? Lo acabo de decir yo, hay que creérselo. ¿Cuál sería el valor de la derivada en 3? 2 por 3, 6. Anda, lo que salía antes. Se puede calcular la función derivada en un punto con la definición de derivada y derivando la función entera y luego dándole el valor en ese punto, ¿vale? Funciones polinómicas, el exponente para adelante y la variable pierde un grado, ¿ok? Otra, por ejemplo, tenemos la función 3x séptima. Derivamos. El 7, multiplicando hacia adelante, se encuentra con un 3, pues 7 por 3, 21. Y la x pierde un grado. Así de sencillo se deriva una potencia, un monomio. ¿Ok? Vamos con la función de proporcionalidad inversa. Otra que nos conocemos ya, que está más repetida que la morcilla. Esta deriva así. Menos 1 partido y x cuadrado en el denominador.
otra que va a aparecer millones de veces. Y la función raíz cuadrada deriva así. 1 partido 2 por la raíz cuadrada en el denominador. Estas son las más simples y las más básicas. Además, fijaros en una cosa. Borro esto. Cojamos esta función de aquí. 1 partido x. Y en vez de creérnoslo, lo vamos a plantear como si fuera un monomio. ¿Qué es 1 partido x si lo ponemos como un monomio? Esto sería x elevado a 1 en un denominador, en el numerador está elevado a menos 1. Y ahora vamos a seguir la norma de cómo se deriva un monomio, como yo he explicado aquí. Este menos 1 para adelante. La variable, el exponente pierde un grado. Sería menos 1, menos 1, menos 2. Pongamos esto bonito. Arriba se queda el menos 1, el solico. Y si ponemos el exponente de menos 2, pero en versión positiva, se pone en el denominador. Fijaros. Esta, que era una fracción algebraica, un exponente negativo, se puede derivar como un monomio. ¿Vale? La derivada del monomio no solamente es para exponentes naturales, es para exponentes reales, vale cualquier tipo de exponente, como este menos 1. ¿Se ve? Incluso vamos a hacer esta de aquí. Una raíz cuadrada también es un exponente, ¿no? Está la x elevado a un medio. Bueno, pues vamos a derivar con la norma de los exponentes. El 1 medio hacia adelante. Pierde un grado el exponente. 1 medio menos 1 menos 1 medio. Fijaros, arriba solamente se queda un 1. Este 2 está en el denominador. Y ahora si ponemos esto aquí abajo, lo pondríamos elevado a 1 medio positivo. ¿Pero qué es elevar a 1 medio en radical? La raíz cuadrada. Ni más ni menos que esa. Por eso, de esta derivada salen infinitud de funciones. Se pueden derivar infinitud de funciones. Seguimos con las elementales. La función exponencial, exponencial de base E. Esta es la única función que deriva absolutamente igual. La derivada de la exponencial es la exponencial. Por eso E es el número del análisis, es el padre del análisis. Más importante incluso que el 1 y el 0, si estamos hablando de funciones. La única que deriva igual, sin complicación. Pero ¿y si tenemos otra base? Una función exponencial, base la que nos dé la gana. Pues entonces, deriva igual, pero hay que multiplicarle una constante de propina, que sería el logaritmo neperiano de esa base. ¿Vale? Imaginad que tenemos que derivar por la exponencial de base 2, la más fácil. Su derivada sería exponencial de base 2 por el logaritmo neperiano de 2. Y se acabó. Así de sencillo. Derivamos la función logaritmo neperiano. Logaritmo en base más importante porque es la base I. Bueno, pues su derivada es esta de aquí. 1 partido x. Parece raro, pero su derivada es esa, en todos sus puntos. 1 partido el punto. Y la derivada de logaritmo en otra base distinta, fijaros, 1 partido x, y en vez de multiplicar, como hicimos antes, dividimos entre el logaritmo de la base. O sea, lo inverso son funciones inversas, hay que hacer esta historia inversa siempre que estamos derivando. Derivamos el logaritmo en base 7. Esta es la función original, pues su derivada sería 1 partido x logaritmo neperiano de 7. ¿Vale? Hay que saberse la exponencial y la logarítmica. Y por supuesto no pueden faltar las trigonométricas. La función seno deriva a su primo el coseno. Así. La derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno, ¿adivináis? Pues no, menos el seno. Cuidado con eso. Seno, coseno. Y coseno menos el seno, ¿vale? Simplemente negativo delante. Y la tangente es la que es un poco más complicada, pero también tenemos que acordarnos.
tiene dos versiones y las dos se pueden demostrar por propiedades trigonométricas. La primera sería 1 más la tangente al cuadrado, está metida la propia tangente, pero al cuadrado suma un 1, o 1 partido coseno cuadrado. Estas son las derivadas de las trigonométricas. Obviamente también hay que sabérselas como el comer. Luego habría más derivadas. Las funciones trigonométricas inversas, el arcoseno, el arcocoseno, es decir, cuando despejábamos una razón trigonométrica para buscar ese ángulo, eso también son funciones y también van a ser importantes, pero eso ya lo vemos el año que viene, o cuando sea, ¿vale? Estas son las trigonométricas. Y con esto acabamos el vídeo del ABC de derivadas, lo súper ultra mega importante. Siguiente ya, para aprender a derivar funciones más complejas, con estilo y con clase. ¿Vale, familia? Muy importante, derivadas de las funciones elementales. ¿Ok? Hasta luego, adiós.